Tomás Poveda es licenciado en Derecho, ha sido director de Relaciones Institucionales en la Oficina de Presidencia de General Electric en España y Portugal, director de Regulación de Sunworth Financial, ha trabajado en el US Commercial Service de EDS en París y en Bankinter, es patrono y miembro de diversas fundaciones e instituciones. Actualmente es director general de Medios y Diplomacia Pública en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, por tanto, una de sus funciones, creo que la menos ingrata, es coordinar las casas. Una de ellas es la Casa de América. Hay 6 casas dependientes del Ministerio parcialmente, regionales. Y, bueno, sobre todo, lo más importante, él ha sido desde el año 2012, director general de la Casa de América, mi predecesor, y fue durante su mandato cuando se gestó y empezó la americanosfera. Así que, Tomás, cuando quieras. Santiago, por esta invitación a participar en este curso La Americanosfera, Gestión Cultural sin Fronteras, gracias a la colaboración digital. Este es un empeño de Santiago Miralles que se organizase este curso en la Universidad Méndez Pelayo, y yo le agradezco 2 cuestiones. La primera es que lo haya llevado a cabo. La segunda es que hemos probablemente tenido una transición. ¿No se oye? Hemos tenido una transición modélica. Generalmente, cuando hay cambios en las instituciones, y desgraciadamente en demasiadas ocasiones unos intentan poner una barrera con lo que han hecho los demás y hay una falta de diálogo. Eso lo hemos visto en algunas ocasiones. En este caso ha sido muy razonable, muy tranquila, y por eso yo quiero agradecerle que uno de los elementos fundamentales de la gestión, y ahora lo explicaré, durante 3 años y 3 meses en la Casa de América fue precisamente la gestación de la americanosfera. Primero, por la importancia que yo personalmente le daba. Segundo, por el impacto que considero que tiene y que va a tener, porque es una herramienta que puede tener un gran valor y una gran potencialidad para todos. Y, por otro lado, por el trabajo que llevamos a cabo desde el año 2013. Y contaré un poco de historia, porque pienso que la historia es fundamental para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Esto nos ayuda a esa reflexión. También quiero agradecer a las personas de la Casa de América que han hecho posible este curso, a Óscar Dávila, a Olivia Piquero, que no nos puede acompañar, a Valvanera y a Jorge, que siempre están en la parte técnica y que hay que mencionarles. Y pido disculpas porque yo tenía que haber estado ayer en la inauguración con el secretario de Estado y mañana en la clausura. Mi mujer no me lo perdona porque además íbamos a venir a estar con vosotros y a estar unos días, pero, en fin, cuando dejas de ser director general de la Casa de América y dependes directamente del ministro de Asuntos Exteriores, pasas a tener tu agenda a no tenerla. Así es que lo que sucede es que no te puedes planificar, y esta semana la he tenido que cambiar completamente desde este lunes. La Casa de América forma parte de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de lo que denominamos en términos académicos la diplomacia pública, que no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene más de 50 años de vida, que concibe un catedrático estadounidense y que a partir de los últimos años ha ido cobrando cada vez más fuerza. De hecho, en 2015 se presentó el primer estudio, el primer ranking de países en cuanto a las fortalezas de diplomacia pública. En ese ranking, España estaba situada en el número 14 de 30 países. Siempre nos suele pasar a España lo mismo, que estamos en la mitad de los rankings, y a algunos personalmente eso no nos gusta nada. Y cuando yo analicé el ranking, esto estoy hablando del mes de agosto del año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores estaba terminando un libro que luego vio la luz en el mes de noviembre, Todos los tiros conducen a España, y la última carta era un libro de epistolar, es decir, él escribió una carta y una persona o personalidad, en mi caso persona,
le escribía, le hacía una respuesta, le respondía a esa carta. Un total de cerca de 40 cartas con jefes de Estado, presidentes de gobierno, están todos los presidentes de la democracia española, ministros y, como digo, pues múltiples empresarios y personalidades españolas e internacionales. Y esa última carta era precisamente de diplomacia pública. Y ese fue un empeño personal porque dije, ministro, de esto tenemos que hablar porque ha sido una apuesta tuya en estos 4 años y pienso que es importante hacer una reflexión conjunta y explicar qué es lo que hemos hecho y sentar las bases de lo que debe ser la diplomacia pública en el futuro. Bien, pues escribiendo esa carta yo recibo este informe de esta consultora y cuando veo el puesto 14, la verdad es que le llamé a la subdirectora de mi departamento y le dije, por favor, contacte inmediatamente al consultor que ha hecho este informe y vamos a reunirnos con él a la vuelta del verano. Y entonces, a principios del mes de septiembre, este señor vino al ministerio y resumiré muy brevemente el encuentro, que duró cerca de 90 minutos. Y en aquel encuentro, cuando yo le pregunto qué criterios has utilizado y cómo has medido a España en este ranking, la verdad es que no me supo responder y nosotros le dimos un volumen importante de información sobre la diplomacia pública española porque yo soy de los que considera que tenemos una gran fortaleza como país en este ámbito. De hecho, este año hemos pasado del puesto 14 al puesto 12, no sé si fue por aquella conferencia. Él me quería hacer una auditoría de la diplomacia pública española a un precio elevado. Yo le dije, no, si no hace falta, ya se lo estoy dando yo en esta información. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esa auditoría pagando un precio. Pero, en fin, eso ya es otra cuestión. Esta red de casas del Ministerio se constituyó en años anteriores, pero cuando ha cogido fuerza es en estos años. La Casa de América es una parte de la diplomacia pública porque la diplomacia pública española tiene distintas fortalezas. Una de ellas es la red de casas. Somos 6 casas dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La más antigua, la más señera, es la Casa de América, constituida en el año 90, fundada en un acto institucional a más alto nivel con don Juan Carlos, Su Majestad el Rey, y los jefes de Estado y Gobierno que participaron en la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana. Y desde entonces se han ido fundando otras casas, la Casa Asia, la Casa Árabe, el Centro Sefardí de Israel, la Casa África, la Casa del Mediterráneo y la Casa Árabe, por supuesto. Y todos nosotros trabajamos en red y hacemos actividades conjuntas. Dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el ministro el año pasado decidió que ya estaba bien de estar en la Casa de América y que tenía que pasar del recreo a otras funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo la Casa pues una institución que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, muchas horas, y ahora explicaremos algunas ideas. Y no es menos cierto que trabajar cerca del ministro de Asuntos Exteriores, pues el teléfono ya no lo apagas por las noches. Pero lo que sí que es cierto es que desde la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública hemos tratado de darle un impulso a la red de casas, sobre todo con la experiencia de la Casa de América y porque la relación con los otros directores ha sido magnífica. Además, durante este tiempo en la red de casas hemos puesto distintas iniciativas, un desayuno de forma bimensual. Hemos creído desde el primer momento en la comunicación. De hecho, hay un portal de la red de casas que os invito a consultar, una parte de redes sociales. Tenemos un blog en el periódico El País, que es el periódico digital más leído en español, por lo menos en España, y también tenemos un programa de radio, un espacio de 4 minutos de lunes a jueves en horario de tarde, con unos 100 y pico mil seguidores solo en España, en Radio 5, que va contando qué es lo que están haciendo las casas. Con lo cual, desde el primer momento, yo he tenido claro que, teniendo la responsabilidad de medios del Ministerio y de la diplomacia pública, hemos hecho una apuesta clara por la comunicación, porque hoy en día lo que no se comunica no existe. Este curso es buena muestra de esas actividades que hace la red de casas. Hicimos hace 10 días, ¿verdad? Hace 2 semanas hicimos otro curso de verano en Madrid sobre interculturalidad y diáspora, el concepto de la diáspora, que fue un curso
liderado por el Centro Sefardí de Israel. La verdad es que fue un curso con un notable éxito de público y, en definitiva, pues este curso de la Casa de América se enmarca en esa estrategia de hacer actividades no solo en nuestra sede, sino en una sede tan magnífica como esta Universidad Menéndez Pelayo. Hace 2012 el ministro de Asuntos Exteriores me propuso ser director general de la Casa de América, una actividad que he desarrollado, como he dicho, durante 3 años y 3 meses. Y la verdad es que yo en una entrevista dije que había sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida y probablemente así será. Pero cuando asumimos todos los directores de las casas, hay que recordar que en España había un debate sobre si iba a haber un rescate de la Unión Europea, un rescate financiero por la situación de crisis en la que estábamos. Nosotros estábamos en una situación realmente y francamente preocupante. Recuerdo que este artículo lo podéis encontrar en El País. Ya solo con el título "Se alquila salón de palacio", las casas se enganchan a la marca España con exteriores para superar su ruina. Pues esto es bastante claro y evidente de lo que sucedía. Recuerdo cuando antes de tomar posesión en el sentido de ir a mi despacho y de ir a encontrarme con los empleados de la Casa de América el 30 de marzo del año 2012, y cuando el ministro me llamó para proponerme el puesto, dije: ministro, ¿y qué hay de las cuentas? Me dijo: bueno, eso ya habla con los equipos técnicos, que ya te lo contarán. Entonces, primera respuesta que me anunciaba o que yo deducía que las cuestiones no estaban en este ámbito bastante claras. Y efectivamente, ese 30 de marzo, cuando me reúno con el gerente, me dijo que las nóminas del mes de abril se pagaban, es decir, 30 de marzo se pagaban las nóminas del mes de abril, pero no las del mes de mayo, con lo cual esto era la situación que teníamos, esta era la herencia, la situación que teníamos que gestionar. Y desde luego que hicimos una gestión desde el primer momento con la ayuda de Óscar Dávila y de todos los equipos de la Casa muy clara, porque la idea fundamental era hacer que la Casa de América fuera una institución viable. Pero, al mismo tiempo, en ese análisis, desgraciadamente, hubo que despedir personas. Había un departamento de comunicación importante en cuanto a número de personas y era muy difícil tomar decisiones sobre personas cuando no las conoces. Con lo cual, yo lo que hice, traté de entrevistarme con todos y cada uno. Lógicamente, desde el primer momento tienes que ir generando tu equipo de trabajo más cercano y también vas intercambiando opiniones y vas analizando. Y yo recuerdo que en ese equipo de comunicación había que reducirlos significativamente, entre otras cosas porque había un mandato del Ministerio, de la Dirección General que hoy yo ocupo, de reducir ese ámbito de todas las casas, porque esa coordinación de comunicación se iba a hacer desde el Ministerio. Entonces, yo hago un análisis de personas y hay 2 personas que destacan sobremanera. Una es Israel Doncel, que no está hoy aquí, y la otra es Olivia Piquero, que tampoco está aquí, pero que nos sigue por Twitter. Y en esas 2 personas es, junto con Óscar Dávila e Inés Matute, que es la secretaria hoy de Santiago y durante muchos años mía, pues ha sido las 4 personas que han sustentado mi gestión en la Casa de América. Y quiero dejarlo muy claro porque yo venía de una institución como General Electric, una empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York. Es la empresa más antigua en cotización en la Bolsa de Nueva York, fundada a finales del 19 por Thomas Alva Edison, que os sonará por el inventor de grandes artilugios, de la bombilla incandescente, etcétera. Y el lema de General Electric es Imagination at Work, es decir, yo recuerdo el segundo o tercer día, dije, bueno, esto debe haber alguna cámara oculta, porque vino el presidente de la compañía, que es el que me había contratado, el presidente de España y Portugal, me da un folio en blanco y me dice, bueno, ahora tienes que escribir qué vas a hacer por la compañía. Entonces me acordé de aquel famoso discurso de Kennedy: la nueva frontera no piensas lo que tu país va a hacer por ti, sino piensa lo que vas a hacer por tu país. Y yo dije, bueno, es que no tengo elementos, hablaba antes Arturo del criterio, no tengo elementos para saber qué es lo que voy a hacer por una empresa centenaria cotizada en el NYSE, en un momento además de crisis importante en España, pero ese era el ejercicio que había que hacer.
Y al cabo de los tiempos yo me di cuenta que ese no era el lema de General Electric, que sí lo es, pero que el lema es no comment. Es decir, es una compañía donde no hay prácticamente noticias. Eso también está cambiando por la fuerza de la tecnología y de los hechos. Y cuando yo paso de una empresa como General Electric a la Casa de América, donde hay más de 1000 impactos en los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, no digamos en los medios digitales, una valoración, porque yo pienso que como gestores culturales tenemos que valorar, tenemos que tener algunos elementos de contabilidad, de valoración, porque si no es muy difícil tomar decisiones. No digo que tengan que ser los más importantes, porque a veces hay que invertir o apostar por proyectos que no necesariamente puedan tener un retorno claro y evidente, pero lo que no puede ser es lo que ahora os contaré. Y en ese momento, cuando veo esos números de impactos en medios de comunicación, como digo, más de 1000 impactos en los medios tradicionales, solo en España, cuando uno analiza que ese valor en medios de comunicación supera los 10 millones de euros, pues te estás dando cuenta que has pasado de una oficina en un espacio prácticamente diáfano a una institución que está en la Puerta de Cibeles, en la Plaza de Cibeles. Con esta situación se alquila Salón de Palacio, con lo cual imaginaros la sensación que uno tenía de gran exposición y al mismo tiempo, cuando vino el vicepresidente colombiano y creo que leyó este artículo, leyó otro, me dijo, pero vamos a ver, ¿tú cómo hiciste para que esto es decir, para no dejar de pagar las nóminas? Yo le dije, pues mire, vicepresidente, la verdad es que si hacemos la broma de los 100 días, yo no tuve ni 100 días, pero el trabajo había que hacerlo. No había opción, teniendo en cuenta que la Casa de América es la casa señera de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, una institución que, como os habrán contado Santiago y el equipo, pues recibe a jefes de Estado, recibe a ministros, recibe a personalidades. Mario Vargas Llosa a la Casa de América va 3 o 4 veces al año, Jorge Edwards, en fin, y podríamos contar en todos los ámbitos, tanto desde la economía de la empresa hasta la cultura, las redes sociales, la comunicación, van los líderes en el ámbito iberoamericano. Por tanto, el reto era importante y había que hacer una transición personal, profesional, mental, de pasar de una empresa que no dice nada a una institución como la Casa de América con serios problemas y que tiene una fortaleza en el ámbito de comunicación por el trabajo que se había hecho por mis predecesores, por ese equipo que decía importante de comunicación y de la página web. Y yo pensé que eso había que no solo mantenerlo, sino con muchos menos recursos humanos y económicos había que hacer mucho más. Y eso es lo que hemos tratado de hacer y ahora lo explicaré. Pero las lecciones que uno saca de esta primera reflexión es que las cuentas son importantes y la gestión de cualquier institución tiene que ser medianamente eficiente y sostenible en el tiempo. Yo recuerdo cuando el Senado español me convocó a una reunión con los senadores de la Comisión Iberoamericana, también pensé que era una broma. Dije, bueno, una institución como la Casa de América. Entonces yo hablé con el Ministerio de Asuntos Exteriores y traté de convencerles de que yo fuese a hablar de una institución pues que a lo mejor no era lo más interesante para ellos. Ellos insistieron que yo tenía que ir a rendir cuentas y fui encantado con todo el equipo directivo de la Casa de América. Estuvimos preparando varios días la comparecencia y yo conté todo esto que os estoy contando. Es decir, estábamos en quiebra. En 2012 el déficit esperado de la institución cuando yo llegué era del 60%. Con ese esfuerzo y ese trabajo en equipo terminamos ese año con un déficit del 6%, es decir, la institución ya era sostenible, era un déficit manejable, y en el año 2013 obtuvimos ya unos resultados económicos positivos. Entonces, cuando terminó la sesión, se acercó una senadora y me dijo: yo tengo que hablar contigo porque me gustaría que vinieses a mi comunidad autónoma, porque hay que hacer una reconversión de los centros culturales de mi comunidad autónoma. Y le dije, bueno, senadora, primera pregunta, ¿de cuántos centros estamos hablando? Y ella me dijo, de 60. Le dije, bueno, entonces ya tenemos un problema serio de cantidades, es decir, tener 60 centros culturales en una comunidad, que no daré muchos datos para no despejar dudas, pero es una comunidad pequeña,
pues me parecía excesivo. Y yo le dije, encantado de poder ayudaros. Y en esa idea de la sostenibilidad, cuando este es el 30 de marzo del año 2012, es mi primer acto en la Casa de América, se inaugura una exposición de Jessica Lange, la famosa actriz, que yo no tenía el gusto de conocer. Fue un acto bastante agradable. Ese es el día que tengo conocimiento de las finanzas de la casa. Y bueno, pues es un acto, como digo, agradable, con una persona conocida que en ese momento pues viene con todo su séquito de Estados Unidos, se aloja en el Palace. Y claro, yo todo aquello lo veía diciendo, bueno, esto parece una película de... En fin, esto debe ser parte de la broma, ¿no? Una cámara indiscreta que hoy día han colocado en la Casa de América y nos está siguiendo. Entonces, al día siguiente, cuando terminó esta actividad, me imagino que esto sería un martes, un miércoles, llamé a personas del equipo y les pregunté, oye, perdóname, ¿cuánto ha costado esta exposición? Entonces, cuando me dijeron que había costado 30.000 euros, dije, bueno, aquí es que hemos perdido el juicio. Es decir, ¿cómo si no hay dinero para pagar casi las nóminas, nos acabamos de gastar 30.000 euros en una exposición? Por eso digo que es cierto que, vuelvo a reiterar, la sostenibilidad en la cultura, como en cualquier actividad en la vida, es muy importante. Uno de los elementos en este tiempo que a mí más me ha alegrado ha sido los éxitos en el ámbito de la comunicación, no solo la gestión, que esto está bien, es decir, hacer que las cuentas cuadren, hacer que la institución sea sostenible. Eso no voy a decir que lo pueda hacer cualquiera, pero hay que hacerlo, y es una parte que no había excusa para no hacerlo, es decir, había que hacerlo. Era el mandato que teníamos del ministro de Asuntos Exteriores. Y hay otra parte que es fundamental a la hora de gestionar, que es la creación, es decir, ¿tú qué vas a crear? Y estamos hablando de cultura. Cultura y creación son dos elementos, dos sinónimos y dos palabras muy imbricadas. Pero cualquier gestor, en cualquier actividad en la vida, tiene que crear, si no, no puede ser gestor. Y tiene que crear él y sus equipos, lógicamente, o sus equipos y él, liderados por ese líder gestor, por utilizar el término de liderazgo. Y había a mí dos ámbitos que me parecían muy importantes, que lo vuelvo a reiterar. Uno es el de la comunicación. En este tiempo los impactos en medios se van incrementando poco a poco. Con Israel Doncel íbamos manteniendo un diálogo muy fluido, muy cercano, y no voy a cansaros con actividades, pero solo os diré que en este tiempo la Casa de América ha recuperado un programa de televisión española que se llama Conversatorios en Casa de América, que a lo mejor habéis visto en el canal internacional, y eso fue una iniciativa de... Hay que escuchar a los equipos, es fundamental. Es decir, yo, como os digo, soy una persona que no vengo de la comunicación, no vengo de una institución que hace comunicación, y lo que hago, escucho a las personas que saben. Israel Doncel es un profesional joven que, si me equivoco, que no me mate luego por Twitter o que cuando me llamen, yo creo que está cerca de los muy poco 30 años, es decir, de 30 y poco años, y Olivia también. Yo tengo 38 años, vengo de otro mundo, vengo de otra gestión, pero me siento con ellos y les escucho. Escucho sus ideas, escucho sus proyectos, y algunos los adoptas, otros no los adoptas, y a otros les ayudas a moldearlos y a llevarlos a la práctica. Bueno, pues Israel me dice, oye, ¿por qué no recuperamos ese programa de televisión? Digo, oye, a mí en principio me parece una buena idea, vamos a por ello. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacemos un plan de trabajo, hablamos con Televisión Española y tenemos ese programa que es muy importante para la marca Casa de América. No hay ninguna institución en España que dé un programa, que dé nombre a un programa internacional como es el de Conversatorios en Casa de América. Eso también nos ha hecho únicos y ha sido la apuesta decisiva de la Casa de América en el ámbito de la comunicación. Y a veces los reconocimientos también son importantes. Y el año pasado recibimos el premio internacional del Club Internacional de Prensa, el premio de periodismo, por nuestra colaboración con los medios de comunicación. Es decir, esos 1000 impactos en los medios de comunicación tradicionales suceden porque el diálogo permanente que tiene Israel Doncel y al mío, cuando me ha tocado intervenir en algunas cuestiones con los directores de los medios de comunicación, los presidentes de los medios, pero hemos tenido un diálogo muy fluido, permanente, con los medios de comunicación, con los corresponsales latinoamericanos en España en general y con los corresponsales
acreditados en Madrid. Y esto es una parte muy importante que quiero destacar, es decir, es un premio a la constancia y al trabajo en equipo con los medios de comunicación durante estos años. Y en la parte digital, bueno, ahí están los números, es decir, una institución, como decía, que nos hemos preocupado por medir cada uno de los elementos, explicaba Óscar antes un ejemplo de una exposición. Hemos estado permanentemente midiendo porque entendemos que eso nos ayuda a tomar decisiones. Y, por ejemplo, cuando me senté con Olivia Piquero, le dije, bueno, tráeme los números de la Casa América, es decir, cuántos usuarios tenemos en Facebook. Yo no sabía que prácticamente existía Facebook. Aquello de Twitter me parecía pues un invento en el que yo no me iba a incorporar y hoy estoy todo el día tuiteando, que me obligó Olivia Piquero, por cierto, me lo sugirió de una forma muy eficaz, justo cuando viajé a Chile, antes de hacer ese viaje a Chile en el año 2013, que luego entraré. Y, en definitiva, escuchar a tus equipos y valorarles por su conocimiento, por su experiencia y porque tienen mucho que decir los equipos de trabajo. Y Olivia Piquero, en esa reflexión que hacemos de los números, me dice, bueno, en YouTube teníamos entonces 800.000 vídeos vistos, en Twitter y Facebook no recuerdo, pero los números muy inferiores, y digo, pues esto tenemos que potenciarlo. Me dijo, hombre, lo vamos a potenciar, pero el problema es que el equipo que teníamos antes se ha reducido sustancialmente. Bueno, pues ese equipo en el que en el año 2012 tenía, o esa Casa de América, que tenía 800.000 seguidores en YouTube, hoy probablemente está por encima de los 7 millones. Y siempre indagaba todavía más en esos números y le decía, ¿y cómo nos comparamos con otros centros culturales? Y me decía, no, batimos a todos los centros culturales. Somos la segunda institución pública española con más seguidores en YouTube. Y le dije, ¿quién es la primera? Y me dijo, la Policía Nacional. Y dije, pues vamos a por la Policía Nacional. Y me dice, bueno, es muy difícil porque cada vez que hay una gran operación o cuando hay, por ejemplo, en España han tenido, la Policía Nacional ha hecho un gran trabajo, es un ejemplo, no solo en España, en el mundo, de policía que tiene una comunicación en redes sociales tan efectiva. Entonces yo siempre le decía, Olivia, ¿cómo vamos con la policía? Pues estamos 500.000 por debajo. En fin, era una competencia y ya cuando se produjo el cambio de director, llegó Santiago, ya superamos a la Policía Nacional, lo cual fue pues una grandísima alegría para todos. Con lo cual hoy la Casa de América es la institución que más vídeos vistos tiene en YouTube, con esos más de 7 millones. De hecho, este es importante. Olivia, cuando yo la conocí, y que me corrija también si la memoria me falla, ella firmaba como manager como community manager y coordinadora de la página web. Y le dije, Olivia, ese es un nombre muy largo. Es decir, tú eres la manager de la sede virtual, porque es que nosotros no tenemos una página web, nosotros tenemos una sede virtual. Habéis estado mencionando en todas las otras charlas la importancia de las redes sociales y cómo a través de las redes sociales vuestros centros culturales interactúan con los usuarios o con aquellos que pueden ser potenciales usuarios. Entonces, por eso yo le dije, vamos a hablar de sede virtual por una sencilla razón, por esta y porque todas las actividades, o la mayoría de las actividades de la Casa América, se graban y se cuelgan en el canal de YouTube, se retroalimentan en las redes sociales, se retroalimentan a través de nuestra página web. Y hoy probablemente ya no deberíamos hablar de sede virtual por ese concepto de virtualidad. Podríamos hablar de manager de la sede digital y ahí se lo dejo a Santiago y a Olivia. Y me centro ahora en el origen de la americanosfera. En el año 2012, os he contado la historia del principio, cómo estaba la Casa de América, qué es lo que empezamos a hacer. Y a mí la verdad es que no me gustaba salir de la casa, porque Santiago lo sabe, sabes cuándo entras y no cuándo te marchas. Y no lo sabes tú, tampoco lo sabe tu familia, con las consecuencias que ello tiene a veces. Y a mí tampoco me gustaba, en fin, había viajes, había propuestas de viajes, no me gustaba viajar porque la gestión al principio, sinceramente, fue muy intensa, no solo en la parte de reorganizar la institución desde el plano de programación, sino solventar las situaciones económicas que eran acuciantes. Pero en un momento dado se propuso hacer un viaje a Perú y a Lima. Yo ya llevaba cerca de 1 año y medio, 1 año y 3 meses, y el primer país que quise visitar fue Chile, por distintas razones,
que no vienen al caso, algunas también por afinidad personal, porque siempre he admirado a Chile por cómo hizo su transición, por cómo se ha desarrollado social y económicamente en estos años, y en conversaciones con el entonces embajador de España en Chile, que ayudó sustancialmente esta visita, me propuso un viaje de 5 días muy intenso, y uno de esos elementos fundamentales de ese viaje era la visita al Centro Cultural Mapocho. Y en ese viaje tuve la ocasión de ser recibido por su director, que nos acompaña, Arturo Navarro. Tuvimos una conversación larga, franca, y él me comentó que él estaba agradecido a la Casa de América porque en el pasado se habían producido encuentros en la Casa de América entre directores de centros culturales y que eso había ayudado sustancialmente a la Estación Cultural Mapocho y a otros centros culturales. Entonces yo me quedé pensando en dos cosas. Por un lado, esta realidad que tengo. Por otro lado, la idea que me está dando Arturo. Arturo me está diciendo, me está recordando qué es lo que hacía antes la Casa de América cuando hablamos de presupuestos de la Casa de 7 millones de euros. A mí me ha tocado gestionar la Casa con en torno a los 3 millones, el 56% obtenidos de fondos privados, cuando antes el 90% se obtenía de fondos públicos, con lo cual la diferencia de aportaciones públicas es notable en gestiones a las que se refería el tiempo a que se refería Arturo, cuando la Casa de América era capaz de reunir a los gestores culturales probablemente pagando billetes y con otro tipo de incentivos para hacer propicio ese viaje. Y yo me quedé con esa idea. Entonces, en un momento dado, me acuerdo que tenía una reunión que se tuvo que cancelar por distintas cuestiones logísticas. Y yo le pregunté a Arturo, Arturo, ¿tienes un ordenador? Y me dijo, sí. Sube a mi despacho, le dije, bajo en 30 minutos. Entonces, bajé con un convenio de colaboración muy sencillo. Y una de esos, probablemente la adenda más importante o el apartado más importante de ese convenio, que es en fin, pues un MOU, una carta de entendimiento, un convenio de entendimiento, viene a decir algo así como que nos comprometemos a ayudarnos a ser más conocidos tanto en Chile como en España y a compartir nuestro contenido digital. Porque antes se hablaba de qué es importante en la parte de redes sociales, en la parte de YouTube, etcétera, y estamos todos de acuerdo en que es muy importante el equipo humano, yo lo estoy resaltando, pero es fundamental también el contenido. Es decir, que está antes el huevo o la gallina, ambas cosas son fundamentales. Entonces yo le digo, mira Arturo, en estos momentos la Casa de América tiene esta situación, pero tenemos un equipo de comunicación y de digital que es muy fuerte. Entonces yo lo que te propongo es que empecemos a intercambiar parte de nuestro contenido digital para darnos a conocer. Entonces firmamos aquel convenio y este es el origen de la Americanosfera. Aquel convenio que pudimos firmar, Arturo enseguida le pareció una idea magnífica y yo cuando vuelvo a Madrid emocionado por ese convenio también, porque fue un viaje intenso y yo pensé que a Madrid había que volver con algunos elementos tangibles. Esto está muy bien, hemos hecho intercambios, hemos conocido al Centro Cultural Mapocho, a otros centros culturales, al Gabriela Mistral, etcétera. Pero esto, ¿en qué se va a transformar? Este viaje tiene que tener algún resultado tangible. Uno era este convenio, esta voluntad de acercar nuestros dos centros culturales y nuestros dos países, porque el Centro Cultural Mapocho es un referente en Chile y la Casa de América también es un referente en España. Y cuando a mí hay una cosa que siempre me gustaba hacer, muy importante, comunicar a tus equipos, a todo tu equipo, cuál es la estrategia. Compartirla y escuchar. Pues yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. En España es cierto que muchas veces en esos, como dicen los americanos, los town hall meetings, es decir, en esas reuniones de todos los equipos, a las personas les cuesta expresarse en público, pero hay que hacer esos apartados con cada uno de ellos y ese no es el marco más propicio. Pero yo pienso que hay que tener una comunicación franca y eso yo siempre lo he defendido. Entonces, cuando yo vengo de ese viaje, coincide con la época del Consejo Rector de la Casa de América, reúno a todos los empleados y les explico este convenio de colaboración. Y les digo, el concepto que vamos a poner en marcha es el de
la siguiente, perdón, esta no es el de la tecnología Concentrated Solar Power. Esta es una tecnología que veíamos en General Electric. Entonces me explican, bueno, pero esto, ¿qué es lo que quieres decir? Lo que vamos a hacer es tratar de aunar a distintos centros culturales de primer nivel del espacio ibero-latinoamericano para ser más fuertes. Este es el concepto. Y a partir de aquí empezamos a trabajar. La primera idea era ese intercambio entre nuestras distintas páginas web, nuestras sedes virtuales, porque la del Mapocho también es fuerte en este ámbito. Y Olivia me decía, Olivia me baja de la nube, me baja del entusiasmo de este convenio y me dice, es muy complicado lo que queremos hacer, porque esto está entrando, en un momento dado puede entrar en conflicto con nuestras propias identidades. Yo decía, mira, Olivia, no sé si esto entra en conflicto con nuestras identidades, pero esto lo tenemos que hacer. Es decir, tenemos que tener un proyecto. Entonces ella me cuenta que desde hace un tiempo piensa en un proyecto de blogosfera. Y digo, mira, vamos a ver, esto de blogosfera, mira, yo no sé si se llama blogosfera, como quieras, pero vamos a hacerlo. Entonces, a partir de ese nombre, blogosfera, nace la americanosfera. Hacemos un grupo de trabajo en el que está Olivia, está Óscar Dávila, está Israel Doncel, y empezamos a concebir. Yo les digo, vamos a intentar definir qué es lo que queremos, que es esta idea del Concentrated Solar Power, es decir, vamos a ser más potentes uniendo los distintos centros culturales, trabajando en red. Y por otro lado, traedme, después de esta reunión, algunos bocetos de cómo se puede articular. A partir de ahí empezamos a trabajar. Estoy hablando del cuarto trimestre del año 2013, es decir, unos meses después de mi visita a Chile. Y nosotros ya en mayo del año 2014 convocamos a todos los embajadores latinoamericanos en Madrid y hablamos de distintas cosas y presentamos la americanosfera. Ya teníamos el concepto bastante definido. En julio de 2015 ya tenemos la página web, es decir, ya tenemos lo que es la americanosfera. Que se parece, vamos, es idéntica al espacio que conocéis. Ya tenemos el diseño, pero de aquí que tenemos todas las aprobaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, salvo de un vocal del Consejo Rector de la Casa de América que no ve el proyecto y dice que no lo entiende. Porque el proyecto fundamentalmente es hacer algo parecido a la página web de la Casa de América, con todos los espacios que tenemos, e incluso los colores. Decidimos, bueno, pues utilizar el azul de los océanos, de los glaciares, el verde, por supuesto, de América, y la A, que es la A del logo de la Casa de América, pero esa A de América que nos define a todos y que nos une a todos. Y esta persona del Ministerio dice que no ve el proyecto y que, bueno, pues en fin, que esto se ha de aparcar. Entonces yo me reúno con Olivia, con Óscar, y les digo, señores, la jerarquía ha dicho lo que ha dicho y podemos hacer dos cosas, no obedecer o, en fin, no seguir ese criterio o seguirlo. Yo lo que os propongo es que cuando esta persona no esté, lancemos el proyecto. Esté yo o no esté yo, pero ya está todo organizado, ya estaban todas las cartas redactadas. Hablo de julio del año 2015. A partir de ahí vamos mejorando, les dije, pero no nos detengamos, vamos a intentar ir mejorando el concepto inicial y eso es lo que hacemos. Nos ponemos continuamos trabajando con ilusión porque sabíamos que este proyecto, como decían los romanos, certus quando, se sabe que va a salir, incertus quando, no sabemos la fecha concreta y a eso fue a lo que nos dedicamos. Y, por último, cuando a mí me nombran director general de Medios y Diplomacia Pública en el Ministerio, ya cuando ya el ministro me lo anuncia, yo todavía era director de la Casa América, les digo, señores, ahora lanzamos todas las cartas. Y a partir de ese momento pinchamos el botón rojo y salieron todas las cartas, todos los destinatarios, para que se pusiera en marcha el proyecto. Por fortuna,
El proyecto tuvo una aceptación importante. Es un proyecto de diplomacia pública ibero-latinoamericana. Lo que tenemos que hacer es, con este proyecto, aprovechar las fortalezas de la globalización y ser más fuertes, no solo en nuestros centros, sino en conciencia, en trabajar por la conciencia iberoamericana. Esta mañana, cuando venía hacia aquí, hay cosas que a veces suceden que uno piensa que pues, hay duendes en la vida. Estaba tratando de buscar frases célebres que precisamente identificasen la cultura como un elemento fundamental del alma de una sociedad, de un país. Y me encuentro con esta tribuna de un escritor chileno que se titula Una sociedad sin cultura, un país sin alma, de Fernando Miranda, bueno, por una serie de incidentes en Chile que no vendrán bien al caso, pero me interesa mucho leer esto. La ausencia de cultura engendra el vacío y para llenarlo se buscan soluciones simples. No se está para más, tales como el fundamentalismo religioso. Podemos ponerle distintos adjetivos, en este caso lo utiliza de los talibanes, del yihadismo, etcétera, el populismo racista, el consumismo o el anarquismo. En fin, aquí ya cada uno que lo interprete como quiera. Pero me pareció muy interesante esta idea porque un país, una sociedad, un espacio iberoamericano sin cultura es un espacio sin alma. Pero es que además nosotros como iberoamericanos tenemos una gran fortaleza creativa que es la que tenemos que mostrar en esta globalización. Os daré solo algunos datos que son los que manejamos a la hora de elaborar la diplomacia pública española y por qué tenemos que aprovechar todas las fortalezas de la globalización. Solo os pondré algunos datos, algunos ejemplos. ¿Alguien tiene una idea de cuántos teléfonos inteligentes, cuántos teléfonos móviles inteligentes había en 2008, hace apenas 8 años? Había 2 centenares de millones en el mundo, 200 millones. ¿Tenéis alguna idea de cuántos teléfonos inteligentes puede haber hoy en el mundo? Teléfonos inteligentes. ¿Perdón? Hay más de 3.500 millones de teléfonos inteligentes. Pensemos en el crecimiento 2008-2016. En el año 2019 habrá 7.000 millones de teléfonos inteligentes. Es decir, es el momento de la historia en el que el ser humano tiene capacidad y mayor acceso a información como nunca ha existido en la historia de la humanidad. ¿Sabéis cuál es el número de seguidores en Facebook, de seguidores activos? Superan ya los 1.700 millones de personas, supera la población de China, ese lo sabéis. ¿Tenéis una idea de cuántos usuarios de WhatsApp hay en estos momentos en el mundo? Hay 1.000 millones de usuarios. ¿Y sabéis cuántos mensajes de WhatsApp nos intercambiamos en el mundo cada día? 60.000 millones de mensajes. Una media de 60 mensajes por persona. A mí me parece una locura, pero esta es la cantidad. ¿Qué cantidad de datos y de información se generan solo por WhatsApp? En fin, esta es la revolución en la que estamos. Y yo lo que pienso es que con proyectos como la Americanosfera, lo que tenemos que hacer como iberoamericanos es mostrarnos al mundo en un espacio digital con nuestras fortalezas. Una de ellas es la creatividad. La creatividad que hay en España, Portugal, en el espacio, sin olvidar Andorra, en Iberoamérica. Y yo pienso que la tecnología nos da una gran fortaleza de llegar y de estar presentes ante personas que antes ni sabían dónde estábamos, ni sabían cuáles eran nuestros principios, cuáles eran nuestros valores y cuál era nuestra cultura. Hoy tenemos esa potencialidad. Por eso un proyecto como la Americanosfera es tan importante y tiene tantísimo potencial. También creo que en la Americanosfera tenemos que, es decir, la concepción del proyecto es ayudar a otros centros culturales. Yo creo que no debemos olvidar esa posibilidad que podemos, porque a la Americanosfera no puede entrar todo el mundo. Tienen que entrar centros culturales que tengan una
política, una estrategia de comunicación digital y que tengan unos contenidos importantes. Por eso yo pienso que también tenemos una corresponsabilidad en nuestros distintos países y hablamos de economía colaborativa, hablemos de cultura colaborativa. Pensemos que podemos ayudar, estamos haciendo cultura colaborativa con la Americanosfera. También podemos ayudar a otros centros culturales en nuestros países y hablaba antes Óscar que vivimos en una sociedad que está en permanente competencia, pero también esa competencia la podemos poner a trabajar para ser mucho más fuertes, que es de lo que se trata con la Americanosfera, con el objetivo de ganar espacio en el mundo digital, que es un mundo fundamentalmente anglosajón, donde el español es la segunda lengua más hablada en Internet. Y estoy convencido que con proyectos como este vamos a ayudar en esa estrategia de que el español esté más presente, de que nuestros principios, nuestros valores, nuestra cultura, lo que somos, tengan una mayor presencia en el espacio digital. Y no quiero dejar de terminar esta ponencia y de no robar más tiempo al almuerzo, porque a las 3:30 tenemos que estar aquí también para tomar nota con Andrés Pérez Perruca, sin hablar de algunos retos. ¿Cuáles son los retos que yo entiendo de la Americanosfera? Algunos de ellos son fruto de las reflexiones iniciales y posteriores que hicimos cuando concebimos el proyecto. Uno es involucrar a los think tanks de Latinoamérica. Nos hemos centrado sobre todo en la parte cultural, pero también tenemos que involucrar a los centros de pensamiento. Cuestión nada fácil, porque el pensamiento y la política en nuestra Latinoamérica, en nuestro espacio iberoamericano, a veces es bastante acalorado y apasionado. Pero, de alguna forma, tenemos que ir introduciendo esos centros de pensamiento razonables, creíbles, esos centros de pensamiento de prestigio, en fin, aquellos que no están con la soflama política, sino con cada uno con sus posiciones, lógicamente, con sus ideologías, pero tratando de apoyar a sus países y a Latinoamérica y el espacio iberoamericano. Por otro lado, otro de los retos, hemos hablado del espacio iberoamericano, pero también las siguientes fases de la Americanosfera es involucrar a algunos centros culturales y de pensamiento focalizados en temas americanos, latinoamericanos, iberoamericanos de Europa y de Asia, porque eso nos va a permitir tener una mayor presencia en dos regiones fundamentales, Asia-Pacífico, lógicamente, daré un dato, el 60% del crecimiento económico en la próxima década se va a concentrar en la cuenca Asia-Pacífico, incluyendo la parte del Pacífico de América en su conjunto, no solo Norteamérica, sino Sudamérica. Y, por otro lado, lógicamente, Europa, porque 500 millones de personas que tienen acceso a Internet, que tienen acceso a la tecnología y donde el español cada vez es un idioma más aprendido y que genera más interés. Y los europeos ya se han dado cuenta, han descubierto América, se han dado cuenta que América existe y por eso hay una serie de procesos políticos y económicos que no vienen al caso, pero que esta parte de la Americanosfera y otros proyectos similares deben ayudarnos a tener una mayor presencia en la cuenca Asia-Pacífico y en la Unión Europea. Por otro lado, involucrar a instituciones en un momento dado que consideremos oportunas, como la Secretaría General Iberoamericana, la EOI, que actúan en el espacio iberoamericano. Por supuesto, he hablado de la cultura colaborativa. Pienso que tenemos una obligación moral en nuestros países de ayudar a otros centros a dar un salto. Nosotros, en aquella foto que explicaba de la estación Mapocho, como decía en un Twitter, dimos un pequeño paso para dar el gran salto de la Americanosfera. Pues ayudemos a otros centros culturales a dar ese gran salto. No dejemos de innovar, es fundamental. La innovación, la humanidad ha avanzado porque ha habido innovación permanente. Sin innovación no hay avance. Y si no hay innovación, nos aburrimos. Y como aquí no estamos para aburrirnos, sino bueno, para tener impacto en la globalización y en la globalización digital, pienso que es fundamental innovar. Y para ello, probablemente se podrían organizar grupos de trabajo, que hubiera una conference call de los distintos centros. Hay actividades, en fin, hay actividades de coordinación, pero alguna conference call cada 2 meses para identificar actividades conjuntas que queramos llevar a cabo y que empecemos a trabajar no ya solo en red, sino en proyectos concretos.
y que no solo trabajemos en digital, sino también en real, en offline. Y me refiero a que pongamos nuestros esfuerzos, nuestras exposiciones, nuestros proyectos, que los compartamos, que, por ejemplo, si hay una buena exposición en la Mapocho que ya ha estado 3 meses, pues a lo mejor si otro centro cultural de otro país tiene los fondos, pues puede hacer que esa exposición que ya ha comisariado, que ya ha financiado la Estación Mapocho, la Casa de América u otro centro cultural, pues pueda rotar por nuestras distintas sedes. Es decir, que hagamos actividades también en nuestras sedes, no solo nos quedemos en lo digital. Pensemos en llevar a cabo esas actividades en nuestras sedes. Y por último, yo pienso que la conclusión es que juntos somos mucho más fuertes y esa es la idea que os he querido trasladar y por eso he tratado de explicar por qué es tan importante la americanosfera para nuestros centros culturales, para nuestros países y para nuestra conciencia como iberoamericanos. Muchas gracias.